Buenas tardes. Espero que ya estemos sintonizándonos con todos. Vamos a esperar a que entre nuestro invitado del día de hoy. No me escucho. Avísenme si alguien empieza a entrar. ¿Me escuchan bien? Hola, bienvenidos, bienvenidos a Vibraciones Óptimas. Hola, Tatiana. Muchas gracias por unirte. Ahora ¡Enzo! sí. Oye, ahora sí, pero no te vemos. Está ahí una puerta, no sabemos qué es. Ahí sí. Ahora sí. ¡Bienvenido! Estamos ¡Aplausos todos, señores! perdidos en el misterio. ¿Ah? Oye, ya me estaban diciendo que estabas perdido por ahí en alguna dimensión desconocida. Claro. Bueno, pero ya estamos aquí, Enzo querido. Qué bueno tenerte en Vibraciones Óptimas. Bienvenido. Tienes aquí a todo tu club de fans. Tienes Qué bueno. mucho quórum esperándote. Oye, Enzo querido. Bueno, yo estaba tratando de presentarte y estaba un poco ya preocupada por saber cómo entrabas y todo, pero les contaba al auditorio que tú eres un gran filósofo. Me encanta que seas filósofo porque ya no se hacen hoy en día, oye. Y esta manera de pensar, porque la filosofía finalmente te lleva a la reflexión, te lleva también a un camino de encontrarte con sabidurías como la sabiduría maya, entre otras mesoamericanas, las Sí. constelaciones familiares y la Gestalt. Y tú me decías, ¿sabes qué? Esto lo defino como una experiencia virtuosamente entrelazada y eso me encanta. ¿Cómo fue tu encuentro con esta sabiduría ancestral? Cuéntanos un poquito. Ya a ver, en breve, ¿ya? Mira, primero que nada, pido disculpas por el atraso, pero ya el misterio no me quería dejar entrar. Al final toqué el botón adecuado. ¿Ah? Eh, Eh, Miren, hay una larga historia, no la voy a contar con detalle aquí, pero en realidad yo diría que es como obra de esos encuentros milagrosos que uno va teniendo, esas sincronías que uno va teniendo en la vida, y sincronías que uno reconoce como tal y que las toma, pues. Yo creo que en ese sentido, eh, tuve el temple adecuado en ese momento para tomar la oportunidad. Entonces, yo estudié filosofía y la filosofía a mí no me convencía. Yo amo la filosofía, pero no me convencía en el sentido de que era una abstracción que difícilmente tú podías ver como el impacto pragmático, el impacto en el mundo. Entonces tú le uh-huh. preguntabas y los profes decían, esto es filosofía, no tiene nada que ver, estudia sociología si quieres. Entonces yo decía, no, pues esto es tan maravilloso, ¿cómo no va a tener un impacto en el mundo? Es decir, convertirse en un recurso. Y ahí fue que Claro. empecé a estudiar, paralelamente empecé a estudiar y encontré los libros de Carlos Castaneda. Ya paralelamente, Ah, ok. no podía nada en filosofía de eso, porque era como, ya, entonces, claro, era hacer recaer en mí una serie de juicios. Pero yo los leía, me apasionaba, pero yo los leía como ficción. Decía, oye, Mm, qué fascinante, qué fascinante. Yo creo que mucha gente por ahí tal vez ha escuchado eso, que han escuchado hablar de Castaneda, pero creen que es ficción. Hay tanto escrito sobre él, ¿cierto? Pero claro. yo le aseguro hoy en día, después de tantos años, que todo lo que está ahí es el resultado de una experiencia directa. Realmente, realmente en el linaje de los nahuales, Castaneda ocupa un lugar. Para mí hoy en día los libros de Castaneda son un verdadero manual. Pero claro, para tener esa experiencia hay que tener tal vez un camino un poco recorrido, haber leído y haber tenido otras experiencias adicionales, pero en general, léanlo, léanlo. Desde el primero hasta el último. Y qué ¿Ya? bueno que lo recomiendas, porque, sabes, yo esta sección siempre la llamo como de gerentes a conscientes. Y esto quiere decir, o es una metáfora, a que hay veces que para poder adelantar y seguir un camino de avance, tenemos que quitarnos muchos perjuicios, ¿no? Y como tú dices, yo era filósofo, leía Castaneda y de repente me quedaban viendo como, ¿y este qué está haciendo, no? Y hoy día no, lo que tenemos que hacer un poco, creo, es desaprender y volvernos a llenar de energías o nuevas o de los antepasados que van a ser muy útiles para la vida propia, ¿no? Bueno, y a la luz de eso, yo opino lo mismo, es decir, es fundamental que uno se saque el disfraz, ¿cierto?, del profesional y del personaje que uno tiene. Es Mm, decir, la vida mucho más, ofrece mucho más de lo que uno imagina.
y todo lo que te presentan como caricatura o lo desacreditan, ¿ya? Porque muchas veces aquellos que lo desacreditan, no me refiero a Castaneda solamente, me refiero a muchos otros ámbitos, son personas que no se ha dado el trabajo de estudiarlo. Eso es lo más descarado, siento yo, ¿ya? Ahora, en la luz de Castaneda, yo me apasioné por el mundo nahual mesoamericano. Dije, ¿existirá el nahual? Y bueno, y esto, bueno, eso me llevó a México, ya me llevó a conocer México, pero como turista, ¿ya? Y yo ahí quedé sobrecogido, porque fui a las ruinas, ¿ya? Y toda eso como, ¿cómo decirlo? Como el suerte de realismo mágico que tiene México, ya yo quedé muy enganchado ahí. Entonces tuve la oportunidad, haciendo el cuento corto, tuve la oportunidad finalmente de conocer ciertas comunidades, en el tiempo, comunidades mayas o Ok. personas que pertenecen al linaje y que directamente con los cuales puedo aprender. Y a ellos estoy muy agradecido. Ah, qué bueno saberlo. Ojalá que pudieran estar acá. Bueno, quizás andan por aquí dentro de todos tus seguidores. No lo sabemos. No sé, no, tal vez estén por ahí. ¿Ya? Oye, Enzo querido, y partiendo de la base de que los nahuales mayas son una sabiduría ancestral, ¿cuál dirías que es el propósito del conocimiento de los nahuales mayas? Bueno, eh, a ver, siendo enfocado, es recordarnos, para mí es así, es recordarnos que somos creadores. Ok, ¿Cierto? Hay una palabra que es Moyo Koyani, ¿ya? Moyo Koyani, el inventor de sí mismo, que era una de las características de Quetzalcóatl. Se referían a Quetzalcóatl con tres atributos. Uno de los atributos más importantes era Moyo Koyani, que es el inventor de sí mismo. Por ok. eso, Quetzalcóatl es una figura importante, porque, ¿cierto? Hizo ese hallazgo, ¿ya? Ahora, nosotros olvidamos de frentón. De hecho, el nahualismo es una forma de recordar aquello de lo cual nosotros estamos hechos, ¿ya? Y para lo cual estamos aquí. Somos creadores, pero eso tenemos que atestiguarlo aquí, en este plano, ahora, en este instante. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora, el acto creador está ocurriendo en todo momento. Y eso es lo impresionante, es decir, yo lidere ese acto creador o no, está ocurriendo igual. El problema es que cuando ocurre sin que yo esté enseñoreado de él, me lleva a cualquier lado y hace aparecer en mi vida cosas que yo no deseo, ¿ya? Entonces, el camino al nahualismo para mí, conocer el nahualismo, conocer los nahuales, es una forma de recordar, digamos, y empezar a darse cuenta de que uno puede deliberar, uno puede dirigir ese acto creador, y por lo tanto va a aparecer en mi vida aquello que yo sueño, porque soy un soñador, y hay un nahual que es el soñador, que es el Akbal, ¿cierto? La noche, que es el tercer nahual. Ok. Bueno, vamos a tener, quiero decirte que esta no va a ser la primera entrevista que te voy a hacer, porque eso es un mundo, pero vamos de a poquito. La gente piensa que los nahuales mayas son como un horóscopo. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre estas cosas? Bueno, el nahualismo, mira, yo creo que es injusto hasta para el horóscopo, porque el horóscopo nace de una astrología profunda, ¿ya? Eh, el asunto es que nosotros acostumbramos a caricaturizarlo todo. Mm, Entonces, claro, quedamos con una simplificación, digamos, grotesca de las cosas. El nahualismo no es un horóscopo, ya con todo el respeto, no es, no es por ejemplo, si alguien dice, va descubriendo por ahí que su nahual es el sol, la luna, el viento, ya, su nahual es el enlazador de mundos, Simi, ¿cierto? En maya, eh, no basta con eso, no basta con eso, no basta con aprenderse, ¿cierto?, algunas características. El asunto es comprender que el nahual es un poder, ¿cierto? El nahual que tú eres, ¿cierto?, con el cual fuiste destinado, es una responsabilidad también. Amerita que tú lo conozcas, ujú. que tú penetres en él y lo dejes penetrar en ti. Y ese es un acto de disciplina, es un acto de atención. Yo, mira, llevo muchos años, creo que he formado muchas personas y lo que llega, ¿cierto? Eh, Como retroalimentación de vuelta, es justamente eso. Es decir, cómo cómo es un recurso transformador. Cómo pareciera que hay un antes y un después luego de incorporar en la vida la percepción del nahualismo, porque es una forma de vivir también, es una forma de salir del pensamiento lineal, racional al que estamos acostumbrados, con el que fuimos colonizados,
y devolvernos, ¿cierto?, a la percepción pura, directa de las cosas. Ahí cambia todo el panorama. Y bueno, yo también quisiera contarles un poco y ser un poquito contarles una confidencia mía, porque yo, aparte yo estudié con eso y lo admiro muchísimo. Yo he aprendido mucho de él, pero sobre todo he aprendido de el conectarnos cada día con el mensaje que tiene que ver del Nahual del día y también qué tipo de observación vamos a tener en el día en relación a lo que ese Nahual representa. Y esa parte yo creo que es la parte de la que tú hablas, ¿no? Del estar siendo partícipes de no solamente la observación, sino la acción de estos nahuales en nuestro día a día. Y eso representa un espera, para, respira, piensa. ¿Qué tiene que ver este nahual con tu día o por qué está pasando esto en tu día? Quizás tenga algo que ver con el nahual de hoy. Eh, y este ejercicio, no todos lo saben, pero es bueno aclararlo, ¿no? Que esto tiene que ver con un reconocimiento diario y un análisis y observación diaria del nahual del día. Pero ¿cómo sabemos dónde están los nahuales? ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Entiendo que hay diferentes calendarios. Ay, mira, me encanta. Mira, ahí que tienes El es sol, el sol, que es el día de hoy. claro, este es Eh, Dragón, el viento, no lo vamos a ver bien, todos, pero el viento, la noche, el soñador, la semilla, semilla. la La serpiente, serpiente. ¿ya? ¿Viste? Soy yo aplicada, profe. Y para que sepan ustedes también, me alegra mucho eso, muchísimo, para que sepan ustedes que efectivamente hay un glifo, que hay una imagen original. Y por Ujú. ejemplo, esta es la imagen de la serpiente. Y la imagen por sí mismo ya tiene un impacto en uno. Porque en el fondo el nahualismo también es una forma de refinar la energía. ¿Ya? Miren, si hay algunos mexicanos ahí, ustedes Hay pertenecen muchos. a una tradición enorme, 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 enorme. Yo agradecidísimo de todo lo que he aprendido. Ahora, América entera, entera, ¿me entiendes? América del Sur, América del Norte, América Central, América entera, tiene mucho por descubrir. Nosotros tenemos un patrimonio enorme que finalmente la humanidad entera, el planeta entero merece conocerlo. Ya tenemos que salir nosotros de esta ilusión, ¿cierto? De creer que nosotros estamos por debajo de algo. No, eso ya se acabó, ¿ya? Así que vamos, vamos que se puede. Oye, Enzo, querido, y bueno, estos es lo que las tarjetas que nos acabas de mostrar, si puedes mostrar por ahí alguna, ¿Sí? estos nahuales son parte, vamos a ir por partes. Esos nahuales suman 20, ¿vale? Entiendo que hay diferentes calendarios que tienen que ver con el calendario Solcín, con los nahuales. ¿A qué obedece la métrica en el calendario maya? Porque esos nahuales que ustedes ven ahí, que suman 20, son parte de un calendario. Ya, Exacto. miren, miren, claro. eh, a ver, claro, tengo que enfocarme porque si no es mucha la información. Miren, eh, hay los estudiosos, ¿cierto? Los estudiosos, antropólogos, arqueólogos, han identificado cerca de 20 calendarios. 20, ¿ya? Y el sol, Calendarios. calendarios, el Solkin es uno de ellos, pero es tan conocido porque es calendario sagrado, un calendario ceremonial, Ok. ¿ya? Y un calendario muy especial porque de hecho dura 260 días, no un calendario solar, ya no un calendario de 365 días, ¿ya? Eh, entonces uno dice, ya, pero ¿por qué 260 días? ¿Es caprichoso? ¿Es arbitrario? No, pues, porque 260 es un fractal ya de 26.000 años, que es lo que se demora el sistema solar en girar en torno a un grupo de estrellas que se llaman las Pléyades, ¿ya? Ok. O sea, ¿cómo supieron eso? Oye, eso está astronómicamente comprobado, pero ese 26.000, ¿me entiendes? Fue codificado y fue contenido, podríamos decir, en este calendario. Y 260 es también relativamente lo que se demora, ¿cierto? El ser humano en gestarse.
¿ya? Ok. Entonces uno empieza a vincular y dice, a ver, pero entonces este calendario eh, está dando cuenta de muchas cosas a la vez. Así es, pues, muchísimas cosas, incluso vinculado a los ciclos lunares. Entonces uno empieza a darse cuenta de que hay un patrimonio de conocimiento vincular, es decir, para mí la tradición nahual en general, porque hablo de nahual y no maya en particular, porque tiene que ver con la tradición nahual mesoamericana. Y la tradición maya es un pueblo inscrito dentro de esta gran tradición, los aztecas, los toltecas, los mixtecas, los olmecas, zapotecas, en fin, ya. Eh, y todos ellos comparten un conocimiento que fueron nutriendo cada uno a su manera y lo fueron sosteniendo hasta el día de hoy, porque es un conocimiento vivo. Ok. ¿Ya? Basta con que ustedes vayan a sus zonas rurales, ¿cierto? Y se van a encontrar con ellos. Claro, probablemente no te van a hablar abiertamente de las ceremonias, allí inscrito, ¿me entiendes? El modo como siguen los días, ya a lo mejor con otros nombres, pero está ahí. Ahora el asunto cuál es, este calendario sagrado, ceremonial, es, es en el fondo el que se conoce como el Solkin, ya el que reúne esta sabiduría en particular, los 20 nahuales y los 13 números, que se le llama tono a veces. Algunos lo conocen como los tonos. Entonces, ese cruce entre 20 y 13 multiplicado da 260. Ahora, ¿se dan cuenta? Esto es muchísimo, es muchísimo. Entonces, aquel que ama la geometría, aquel que ama la matemática, va a descubrir un mundo ahí insondable. Sí, toda la razón. Y por ponerlo en una especie de que fuera un poco más gráfico, así como nos mostraste tú los nahuales, que cada nahual significa algo, yo les quiero mostrar un poquito la trecena. Esta es una trecena, esta es la trecena que me dio mi profe Enzo Arias, que le he escrito muchas cosas. Cada uno de estos obedece a un número, del 1 al 13, pero cada uno tiene un nahual. Exactamente. Entonces, profe, para recapitular, cada persona por su fecha de nacimiento tiene una trecena. En estos 13 números o tonos, que serán su ruta, habrá 13 de los 20 nahuales. Y así cada persona va a poder trabajar según el mensaje que el cosmos le dio al nacer, cada tono, cada nahual, ¿correcto? Sí, así es. La trecena es una verdadera carta de navegación para nuestra vida. ¿Ya? Pero quería decir algo antes importante, miren, porque probablemente pueden haber algunos aquí, ¿ya? Que me están escuchando, que, que de alguna manera, ¿cierto?, empiezan a tener contradicciones, porque de alguna forma el mundo del conocimiento que se ha divulgado en torno a las tradiciones mayas en particular, y Ajá. mesoamericanas, claro, es controvertido porque muchos han estudiado, por ejemplo, pero todo finalmente suma. Entonces yo los animo a que no vean contradicciones, sino que vean la luz en la oscuridad. Por ejemplo, hay un autor que se llama José Argüelles, que no es maya, pero estudió la tradición, pero él tenía otro propósito. Entonces él lo estudió, él tomó elementos para su propia búsqueda, ¿me entiendes? Para esclarecer otra propuesta que tenía él. Pero los hallazgos que hizo, hay mucho, de mucho interés. Ya, yo por ejemplo no soy un apologista de la tradición, es decir, no esperen de mí que yo sea como fiel en todo momento a lo que la tradición dice. En muchos aspectos sí, yo me apego, cierto, a la sabiduría tradicional, pero en otros, evidentemente, yo tengo mi mirada, ¿ya? Y a mí me ha servido, claramente me ha servido para esclarecer mi vida y para trabajarlo terapéuticamente y poder hacer otra lectura de los fenómenos. Ahora, la pregunta que dices tú, cada nahual, por ejemplo, este es el Ik, ¿cierto? El mago, Un para mí mago. para mí el portador de la atención, el portador de la atención, ¿ya? Cada nahual es un portador, es como una llave a un universo, cada nahual. Entonces, ¿qué nahual eres tú? Partamos por ahí, averígualo, ¿ya? Entonces, si tú eres mago, eres el portador de la atención, imagina. Pero ahí la pregunta clave inicial sería, ¿tú eres un distraído o un atento? En la tradición nahual hablan del esclarecido. ¿Eres un hombre o mujer esclarecido o distraído? Y eso, eso te marca la diferencia, ¿me entiendes? De hecho, mira, el esclarecido en la historia es Quetzalcóatl. Él se transformó en un hombre esclarecido.
por eso en un creador y por eso en el estatus de Dios. Y la distracción no es menor, también tiene la categoría de un Dios y es Mayahueli, el embriagador, la embriagadora. Interesante, ¿no es así? Mm. Ahora, viendo este tema de la trecena que presentó ya Belia, claro, es una matriz donde está inscrito cada nahual. Por ejemplo, si tú eres guerrero o tú eres mago, tú estás inscrito en una matriz más amplia, que recibe otro nombre. Puede ser la trecena del viento, la trecena del águila, en fin. Pero eso es una verdadera carta de navegación para nuestra vida, donde uno puede entender y esclarecer muchísimas cosas. Y nunca es tarde, es decir, uno puede entender por qué conocí a esta persona, por qué me ocurre esto, por qué se me repite esto otro, por ejemplo, por qué siempre, de alguna manera, vuelvo a recaer en lo mismo. ¿De dónde está mi fuerza retenida? ¿Dónde está mi energía? Porque la idea es no dejar de avanzar cada momento, cada día, ¿ya? Y, por ejemplo, cada nahual también no solamente tiene un propósito, tiene también, o sea, es como un yin y un yang de cada uno, ¿no? Una oscuridad, Ah, una luz, una sí, dualidad. Si, sí, por ejemplo, yo soy una luna intergaláctica roja, esa es mi trecena de la galáctico, luna, ¿no? Eh, y yo tengo una dualidad en el primer nahual, perdón, en todos los nahuales. Yo tengo que luchar con esta dualidad o debo aprender a observarla para saber que tengo estos dos lados. ¿Cómo funciona este sí. concepto? Mira, yo, claro, yo estudiándolo me di cuenta que efectivamente existe una suerte como de tensión permanente, lo que podríamos llamar como una fuerza de polaridad, por ejemplo, donde que es muy interesante porque lo creador se gesta ahí. Es decir, de alguna manera, si tú eres luna, tu polaridad podría ser sobriedad, dramatismo, imaginemos. Si, si una persona, como dijimos, mago, atención, distracción. Si una persona, por ejemplo, es serpiente, que tiene que ver con con la fuerza vital, vitalidad, sometimiento. Entonces, cuando uno se detiene y esclarece esta polaridad que está inscrita en tu nahual, ¿ya? O en el día, porque cada día es un nahual, ¿ya? Claro, se te abre, yo digo, se abre, ¿cierto?, el abanico de posibilidades de poder leer los fenómenos. Entonces, por ejemplo, si tú eres luna, eh, es importante saberlo porque el dramatismo viene a ser la fuerza opositora que permanentemente te va a distraer, que permanentemente va a hacer entrar en situaciones en las que tú te vas a debilitar, en las que tú vas a perder energía. Por lo tanto, te vas a frenar te vas a frenar de muchas maneras, no solo en avanzar, sino en entender, ya en el bienestar. Entonces, por ejemplo, si una persona es dragón, su polaridad es soltar, retener. Y esto es muy bonito, mira, este nahual me gusta mucho. Si tu nahual es dragón, portador de la vida, y tu polaridad en ese nahual es soltar, retener, mira, te dice, si tú, si tú sueltas prematuramente, abortas. Si tú retienes más del tiempo asignado, asfixias. ¿Qué tipo de persona eres tú? Siendo dragón, pero alguien podría decir, pero no solo, pero eso le pasa a los dragones, no, a todos, porque todos tenemos, todos los dragones, todos los nahuales. Lo que pasa es que, evidentemente, uno nace, podríamos decir, con la tutoría de uno en especial, y uno tiene, por lo tanto, una misión, un propósito, una responsabilidad, un poder, pero todos los nahuales están en mí. Entonces, esa pregunta es pertinente para todos. Perfecto. Y eso es lo que también tenemos que entender del propósito del estudio, ¿no? Del estar constantemente evaluando, observando cuál es el nahual del día y en qué interfiere en el universo el día de hoy, cuál es su propósito para que yo esté observante y pueda saber de qué manera yo lo adopto, ¿no? O me pasa en la vida. Eso es una filosofía de vida. Y por otra Sí, parte, los mayas al nacer te daban una trecena que obedecía a una hoja de ruta con tus nahuales, ¿correcto? sí, sí. Perfecto, Entonces, entonces, dime, sí, dime. y algo para cerrar esta parte es como entender que lo primero, si a usted le interesa empezar a ingresar en esta maravilla que es el nahualismo, claro, lo primero es conocer tu nahual. Ahora, por ejemplo, otro dato, si la tradición, por ejemplo, de Guatemala
comienza la cuenta con el mono, pero los de México, de Yucatán especialmente, comienzan con el dragón. Por lo tanto, tú sacas tu cuenta por los de México, te sale un nahual. Lo sacas por los de Guatemala, otro nahual. Entonces uno diría, pero ¿cuál es el nahual? ¿Cuál es el mío? Los dos, son los dos, se espejean. ¿Me entienden? Para mí el camino del nahualismo es un camino de integración, es un camino, vuelvo a decir, es aprender a ver la luz en la oscuridad. Ya uno se va refinando de tanto juicio, ¿cierto? Que es tan propio de la racionalidad del mundo occidental. Mm. Te preguntan acá que cómo se podía conocer el nahual. ¿Cómo se puede conocer tu nahual, querida Des García? Me imagino que a eso te refieres. Sí. Mira, a ver, yo trabajo muy de la mano, ya, con ciertas páginas que están en internet, que las podemos compartir, digamos, que a lo mejor tú las conoces, Beria. Ya 13 Lunas, El Arcángel, hay muchas páginas en internet, ya, muchas que deben ser de hecho de origen mexicano, ya, alguna argentina, en fin, esas páginas se pueden compartir y ahí generalmente hay una plataforma donde dice obtén, pero no hablan de Nahual ahí. Yo voy a explicar por qué, hablan de Kin, K-I-N. Kin es una palabra tradicional que significa sol, sol, ¿cierto? Kinishahau, que era el sol maestro, ¿cierto? El gran sol. El kin es una palabra que significa energía, poder, sol. Ok. Entonces, y esa la popularizó en este plano, lo popularizó Argüelles. Ahora, ¿por qué yo elijo Nahual? Porque una palabra tradicional, ¿ya? Y que está cargada de un sentido que a mí me enamoró cuando lo logré como descifrar, es decir, el misterio. Además de poder, misterio, el misterio, ¿me entiendes? Es decir, ¿qué es lo que es el nahualismo? Es también recuperar la cordura y comprender que nosotros estamos envueltos por el misterio, ¿ya? No hay nada seguro, no tenemos ningún control, tenemos que aprender a navegar ese misterio, ahí está el placer. Ahora sí, esto es mucho más interesante de lo que pareciera, porque pareciera por un lado que la trecena maya puede ser una hoja de ruta perfectamente diseñada, donde te puedes saber cuáles son tu propósito, tu misión en la vida, las diferentes dificultades con las que te vas a poder topar para llegar a tu propósito, pero la realidad es que es una pincelada, ¿no? Y que yo te decía hace un momento cuando nos poníamos de acuerdo sobre la entrevista, esto para los mayas esto era igual que para los griegos, como el viaje a Ítaca. Lo importante no era llegar a Ítaca, lo importante era el camino, qué le iba a pasar en este viaje, ¿no? Um, y lo mismo pasa con los nahuales entonces, o sea, podemos nosotros aprender, saber cuál es nuestra trecena, interiorizarla, poder analizar un poco de cuál es el nahual más me mueve o cuál es mi desafío máximo. Por ejemplo, yo con la luna, mi desafío máximo es no tirarme al drama, por ejemplo, ¿no? Pero eso no significa que sea lo único de lo que yo tenga que estar observante y Claro. analizando, ¿no? Mm. Mira, eh, cuando habíamos conversado en otro momento, cuando tú nombras el viaje a Itaca, ¿cierto? Desde la tradición griega, bueno, en el tercer libro Castaneda, léanlo, ¿ya? Viaje a Ixtlán, justamente ahí relata lo mismo, relata que ese viaje sagrado es a Ixtlán. Ahora Ixtlán está a las afueras de Oaxaca, ¿cierto? En la sierra, existe Ixtlán, ¿ya? Eh, y resulta que, de alguna manera, en ese libro, él describe el camino del guerrero, ¿ya? Que concluye en esa, podríamos decir, eh, finalmente en Ixtlán. Ahora, un libro maravilloso. El asunto es que, como dices tú claramente, es decir, no es que uno sea un nahual y, como quien dice, soy cáncer, soy virgo y se acabó, ¿ya? Y lo puedo hacer con profundidad, pero no salgo de ahí. No, si esto, todo es un tejido, todo está conectado. Y en esa conexión, que es infinita, ya de asombro, resulta que a nosotros nos compete conocer los 20 nahual, ya los 20 nahual. Imagino que significa conocer el nahual de los hijos, el nahual de la pareja, ya. Por ejemplo, como decías tú, hoy es un nahual, hoy es un día sol, y estamos en la trecena ya de la tormenta. Todo eso tiene un significado profundo, es decir, una vez que incorpora esto uno,
en realidad el día a día deja de ser a lo mejor la experiencia burda y vaga en la que uno venía, ¿ya? Es decir, todo se llena de significados, todo se convierte, como dice también la tradición mesoamericana, en un gran espejo, ¿ah? Y eso también en un dios, el Tezcatlipoca, ¿ah? Bueno, mira, por ejemplo, eso, haciendo el análisis del día de hoy, estamos, como tú dijiste hace un momento, estamos en el año mago, Mago, año mago, trecena, tormenta, el día de hoy, sol. sol. Y el Nahual Sol, ¿qué nos dice hoy para que nosotros podamos observar el día de hoy determinadas situaciones? Sí, sí, mira, espérate, deja ver. Este es el sol. Ya, para que lo vean, ese día es hoy, Ese ese es hoy, Nahual es sí. hoy. Ya, el sol es el portador de la luz. Y yo siempre digo, cuando digo eso, digo, cuidado, digo yo, cuidado con pensar, ¿cierto? Que entonces un nahual evolucionado, superior, es un día maravilloso, luz, ¿no? Tienen que comprender que donde hay luz, hay sombra. Y la gran tarea de la persona, por ejemplo, yo, concentrándonos en el día, es como decir, ya el día de hoy está más que en contemplar la luz, en ver la luz en la oscuridad. Ájale, la luz en la oscuridad. Es decir, en todo lo que me ocurre en el día, los fenómenos, lo que escucho por las noticias, los apremios que recibo, digamos, los mismos procesos internos que yo experimento, ¿cuál es la luz en la oscuridad? Es decir, termina el día, ¿cierto? Porque para nosotros tenemos una hora de diferencia, ya está cerrándose el día. Antes de irme a dormir, me pregunto, ¿cuál es el tesoro de hoy? Porque el sol a nosotros nos conecta profundamente con el camino del héroe, porque el último de los nahuales es el número 20 de los nahuales. Entonces el camino del héroe, es decir, fíjense ustedes que toda la leyenda heroica, el tesoro, nunca estaba a la vista, no sé, bajo una luz resplandeciente. Siempre estaba en la caverna del dragón, en lo profundo del mar, en un pantano. Ahí tenía que ir el héroe a encontrarse con el tesoro. En el fondo el sol nos dice, tú que eres la luz, tú que eres un tesoro, y eso sea tu vida, pues bien, aprende a ver la luz en la oscuridad. Y eso es muy difícil, sobre todo cuando se trata de una trecena tormenta, donde la rabia, el enojo, ¿verdad? El Luz, coraje nos va a llenar estos 13 días. O sea, ojo con la observación de cómo vas a estar reaccionando, ¿no? sí. Bueno, eh, no, si esto, miren, a mí me apasiona, me apasiona. Yo cuando, yo cuando se trata de hablar de esto, cuando se trata de compartirlo en talleres o en el uno a uno, yo en realidad podría estar horas, 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 porque no dejo de aprender tampoco. Eso lo quería decir al principio, que es un camino de asombro. No es por eso hay una gran distinción, no es un camino racional, porque aquí uno se da cuenta de que en el plano racional, lineal, mecanicista, lo que le pasa a uno es que de pronto uno, cuando conoce algo, parece que se consume ahí, parece que ya no hay más asombro. En cambio, en el nahualismo, uno, lo conocido, rápidamente te deja abierto a lo desconocido. Es decir, es inagotable. Lo que uno cree conocer, en realidad no se da cuenta que es la puerta de entrada a un universo. Y no para, no para, no para. Es como un conocimiento fractal, ¿cierto? Como decir, este, tal como decir, ¿cierto? Estos 260 días son un fractal de 26.000 y esto sigue y sigue y sigue. ¿Ya? Entonces ese conocimiento no se detiene. Y bueno, también tiene que ver mucho con el universo, finalmente, ¿no? Porque el universo, la naturaleza, nada se detiene. Entonces, el ser humano tiende a sumirse en algún tipo de situación, ¿no? Que pueden ser, tú que tanto hablas de las emociones, de la tristeza, del enojo, de la rabia. Eso es un gran sabio, para mí de verdad eres como un sensei en muchas cosas. Y cuando uno se enfrasca en este tipo de sentimientos, empieza a creer que hay una sola verdad. Entonces el cerebro la cree y esa es tu verdad y no existe nada más. Y lo maravilloso que tienen los nahuales o este conocimiento es justamente el darte cuenta que tienes que estar avanzando y analizando, porque
lo que puede ser hoy un día sol en una trecena tormenta, hoy pasando coronavirus en todo el mundo, puede ser completamente distinto de aquí a 20 años, porque la situación del mundo y del universo puede ser distinta. El tema es que todo nuestro linaje, los seres humanos, seamos capaces de observar. ¿Cuál tú crees que sea esto es un poco loco, ¿no? Un poco así como imaginarnos, o a lo mejor lo sabes, pero ¿de dónde crees que en especial los mayas hayan podido obtener toda esta sabiduría? ¿Cuál fue su principal observación? Mira, yo también me he adentrado y me he preguntado lo mismo. Eh, Hay respuestas de toda índole, que un conocimiento heredado de culturas superiores, que un conocimiento heredado, por ejemplo, incluso tradiciones milenarias como los atlantes. Pero si yo dejo eso afuera, yo creo que algo que es indiscutible es la tremenda capacidad de observación de estas tradiciones. Mm. Es decir, eh, mira, nosotros, el problema, siento yo, es que nosotros estamos nubilados por la tecnología. Nuestras ciudades están iluminadas todo el día, todo el día. Es decir, estamos atrapados en la tecnología, que es fascinante por una parte, que es, podríamos decir, la guinda de la torta, ¿cierto?, de, del racionalismo occidental. Ya, y vuelvo a decir, ya, es fascinante por una parte, pero por otra parte, a nosotros nos ha diezmado, nos ha deformado respecto a, a contemplar con la misma libertad, ¿ya? Y con la misma capacidad y con la misma dedicación, otra dimensión humana, la imaginación, los sueños. ¿Qué sabemos de los sueños? Los sueños son una puerta de acceso a otro plano. ¿Qué sabemos de la imaginación? ¿Entiendes? La muerte. Tenemos una cultura de la muerte. Bueno, la tradición de ustedes está más despierta que en nosotros. Una tradición de la muerte. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de la atención? Ya, por ejemplo, cuando yo estudio a la tradición nahual y empiezo a descubrir que existe una dedicación a la atención, una disciplina diversa, y por lo tanto me doy cuenta que la atención no solamente es un gesto exclusivo o una metodología exclusiva de las tradiciones, no sé, por de tibetanas o orientales, imagina. Es decir, yo cada vez que pasa el tiempo, descubro que realmente hay un conocimiento que es un patrimonio planetario, que tenemos que ponerlo en la mesa, ya invitarlo a la mesa, ya en forma, en forma permanente. Y la respuesta a tu pregunta es esa. Yo creo que ellos tuvieron la grandeza, la oportunidad de trabajar eh, facultades humanas que les permitieron en ese refinamiento llegar a ese nivel de percepción. ¿Ya? Entonces, a uno le pueden parecer, por ejemplo, cosas como, no sé, si yo te dijera, por ejemplo, la tradición maya, que está descrita incluso en los libros de Castaneda, cuando hablan ellos del arte del ensueño, hablan del arte del ensueño, y es toda una maniobra en torno a usar los sueños para, para acceder a planos, ya, mientras dormimos, eh, donde pueden obtener conocimientos, visiones, que luego pueden traer aquí y las pueden implementar aquí. Es decir, uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, hay una práctica, hay una metodología, hay una escuela que está inscrita en la tradición. Y tú dices, pero ¿cómo es posible esto? ¿Y cómo no está? ¿Por qué se perdió? Y ojo, no es solo Castaneda el que escribe acerca de esto. Son muchos otros autores, muchos otros autores. Yo podría nombrar a Jesús Carlos Castillejo, mexicano, ya eh, podría ya Jesús Carlos Castillo. Armando Torres, Jesús Carlos Castillejos, Armando Torres, otro autor, por nombrar algunos, digamos. Entonces, el asunto es que esto no es algo que un hallazgo que esté haciendo yo en este momento o que tenga que ver con un camino exclusivo, una cruzada personal. Esto está hace mucho y merece que esté inscrito en nuestra educación. Es decir, yo no he encontrado una cultura, por ejemplo, donde la muerte sea reivindicada como es la tradición mesoamericana, ya que tenga un sentido tan glorioso, ya, Mm. y que no sea simplemente, ¿cierto?, esta experiencia burda, eh, horrorizante y desafortunada. Nosotros seguimos pensando que la muerte es lo desafortunado, ya, cuando en realidad, ¿cierto?, todo, solo mi vida va a tener sentido en la medida en que yo acoja a la muerte como como el mejor consejero.
dicen nahualismo, ¿ya? Y así hay muchísimas cosas. Yo creo que sin atribuirle, digamos, que su conocimiento pertenece a tradiciones eh, superiores, digamos, yo creo que la grandeza de ellos fue que se dieron el permiso, tuvieron la libertad y tuvieron el tiempo, mucho antes de ser colonizados, mucho antes de poder explorar lo humano en plenitud. Eso nos falta a nosotros. Eso tenemos que recuperar. Qué bonita frase la final, además. Tenemos que recuperarla, sin duda alguna. Oye, Enzo, esta charla es muy entretenida. Tú eres muy entretenido y sabes demasiado. Hay mucha gente que está aquí en línea, que te manda saludos. Hay por ahí algunos, yo creo que obviamente te conocen, dice que se nota que te apasiona. Si hay alguno de ustedes que tiene una pregunta para Enzo, aprovechen ahora, háganla para poder sumarle un poquito al tiempo porque ya casi no tenemos tiempo, nos quedan 10 minutos y a mí me gustaría pedirte, Enzo, también que pudieras, uno, contar dónde te pueden encontrar, cómo pueden buscarte para, porque tú haces varios cursos de nahuales mayas y ahora, Sí, gracias a Dios, los estás haciendo también online. ¿Dónde sí. te pueden encontrar? Enzo Arias Villarruel, Enzo Arias Villarruel, Facebook, ahí aparezco. Por lo mismo, Oh, Enzo Arias Villarruel en YouTube, ¿ya? ok, Aquí, por ejemplo, en Instagram, Enzo, con Z, Enzo, un guión, nahualismo. Enzo guión nahualismo. perfecto. Ahí Yo me van a encontrar, ¿ya? voy a hacer unos posts para que también te puedan ubicar. Me preguntan aquí, Cami Figueroa, ¿cómo recomiendas empezar a estudiar el calendario? Y Álvarez Pérez dice, ¿por qué se mezclan lo galáctico y el color? Ah, buena pregunta. Ya son, claro, son preguntas ya más puntuales. Por ejemplo, decir algo en general. Primero, partan estudiando los 20 nahuales. Ni siquiera involucren los tonos o los números. Los 20 nahuales, Ok, ya, aprendan todo de memoria. Del dragón al sol. ¿Qué, ¿Qué significa cada uno? Es decir, claro, si tenemos la oportunidad en otro momento de hablar de cada uno, fascinante, pero si no, investiguen. Si en Internet hay cosas que son valiosos. Entonces, ya, ¿cuál es, qué significa el sol, qué significa el viento? Ustedes hagan un trabajo ahí. Lo otro, los colores son fundamentales. Por ejemplo, los nahuales son amarillos, ellos son los maduradores. ok, Son blancos, son los refinadores. Son azules, son los transformadores. Y son rojos, son los iniciadores. Ahora esto, yo voy a dar un ejemplo cada uno y se va a entender. ok, Pero tarea de usted, seguir investigando. Por ejemplo, en, en estos cuatro colores hay cinco nahuales. Ya, por ejemplo, en el azul está el mono, que es azul, el mono, que es un transformador. ¿Y cuál es el poder del mono? El juego y la risa. ¿Cómo él viene a transformar? Con el juego y la risa. ¿Ya? ok, Pues en los blancos, por ejemplo, hay otros cinco nahuales, y ahí, por ejemplo, están los refinadores. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, está el mago. Entonces, el mago, el portador de la atención, él tiene que refinar su atención para refinar en el fondo los fenómenos que se dan en el continuo, ¿entiendes? Creador del mundo. También está otro blanco, el viento, tiene que refinar la palabra, para que esa palabra de vida no aniquile, para que esa palabra siembre conciencia, no la niegue, ¿ya? Por ejemplo, en los rojos hay cinco más, y ahí, por ejemplo, está el dragón, el que comentamos, pero también está, por ejemplo, la serpiente, que es la fuerza vital. Entonces, ese nahual, como iniciador, díganme ustedes que no es evidente, que necesito fuerza vital, necesito vitalidad para iniciar cualquier proceso. ¿Y claro. dónde está esa fuerza vital? Si no la tengo, generalmente está en la victimización y la queja. Uy, ah, y en los amarillos hay otros cinco, dentro de los cuales, por ejemplo, está el sol, ya, está el guerrero, esos son los maduradores. Es decir, por ejemplo, si retomo nuevamente el sol, madurador. Yo para descubrir la luz en la oscuridad necesito madurar la visión, no de un día para otro, ya, porque requiere un proceso también de aceptación y de apertura a lo que veo. Por eso este Nahual Sol es también
el nahual de la aceptación. Y así va. Y esto es, como digo yo en otras ocasiones, Rock and asombro roll. permanente. Rock and roll, claro. Perceptivo. Oye, eso querido, nos preguntan, bueno, me preguntan también si podemos publicar en la página algunos de los libros que nos recomendaron. Enzo, sin duda alguna, de hecho le voy a preguntar por ahí algo más y yo les voy a hacer los posts para que los tengan. Preguntan, bueno, dicen que gracias infinitas y azules, abrazotes. ¿Cuál es su mayor agradecimiento o uno de sus mayores agradecimientos a la vida? Nos pregunta Lechuza Lunar. Mío, agradezco, ya a esta altura vivo en un estado de gratitud. La verdad, no estoy, no es para esta ocasión lo que digo, en estado de gratitud. Es decir, de verdad, yo no sé cómo yo llegué a encontrarme con este conocimiento, esta tradición. Eh, yo vuelvo a decir, yo creo que esa imagen que tenemos nosotros diezmada de nuestro pueblo, yo soy chileno, ustedes son mexicanos, argentinos, no sé cuántos habrán allí, pero esa imagen diezmada que tenemos de pronto de nuestra América, eso es gran parte de la ilusión, digamos. Nosotros tenemos que despertar nuestro esplendor, que es fascinante, y uno cuando mira con otros ojos su tradición, no hay más que sorprenderse. Entonces ahí está mi gratitud. Mi gratitud está al haber nacido aquí y poder atestiguar todo esto y sobre todo poder compartirlo. Ay, eso, qué lindo. Mi gratitud está con que alguien en Chile, en el otro lado del mundo, esté enseñando a nosotros toda esta sabiduría que es maravillosa. Nos dice Piedras Magic, quedémonos un rato más. Mira, yo te propongo algo. Vamos a hacer una cosa, porque hablar de nahuales mayas es hablar de toda una sabiduría, chicos. Esta invitación que Enzo aceptó, muchísimas gracias de verdad por habernos dado una pincelada de toda esta gran sabiduría que hay detrás. Se nos acaba el tiempo, pero te propongo lo siguiente. Una, que las personas que quieran conectarse para hacer un Zoom, nos tomamos un café y platicamos un poco más, si quieres, que nos manden por interno su mail. Yo me encargo de organizar el Zoom y te invito a ti el café. Y cuando vaya yo a Chile, yo me pongo con los completos. Y lo otro es pedirte también si nos puedes mandar algunos tips como tengo, por ejemplo, los 4 colores de los nahuales para hacer unos posts, los nombres de los 20 nahuales para hacer los posts, para que ellos estén tranquilos de que esta información la voy a subir en Sí, Instagram. muy bien, Tú muy me bien. la pasas. Ya, Enzo, muchas, muchas, muchas gracias por haber compartido con nosotros. De verdad, te lo agradezco de corazón. bien, yo muy agradecido. Saben que la verdad es que yo, dentro de todo este proceso, el haber descubierto estas modalidades y poder estar con ustedes, por ejemplo, con personas de otro país, ya, y dándome cuenta de que todo lo estudiado, todo lo practicado durante años, apreciado por otros, y de alguna manera, ¿cierto?, les permite también, ¿cierto?, hacer su camino, a mí me parece excepcional. Me Así que encanta. agradecido. Gracias. Hay mucha gente en México que seguro va a querer conectarse al Zoom, así que bueno, aquí Bien, dice bien. mil gracias por esto, nada es casualidad. Todos los mexicanos que quieran también conectarse, entonces me mandan ahí su mail para que pueda yo organizar un Bien, Zoom con eso próximamente. bien. Álvarez dice muchas gracias a los dos. Pancara te dice que seco, que gracias por compartir. Genaro desde Houston, que padrísimo, que muchas gracias. Muchas gracias de Chile, Loreto, André. De verdad, eres un invitado de lujo. No tengo más que agradecerte y estamos en contacto y pasamos los Sí, posts. Y, sí, y sí. prométeme que no va a ser la única. Vamos a tener que volvernos a juntar. Ah, pues. No, sí, hay muchísimo que compartir, así que nos coordinamos nada más. Estamos ahí. Súper. Gracias, Enzo. Chau, chau. Chau, chicos. Chao, Gracias por estar con nosotros. chao, chao, que estén bien. Estamos en contacto.